Al capítulo 11 del libro de los Hechos, ¿sí? Capítulo 11, versículo 19. Hay más gente nueva ahí sumándose, y si es la primera vez que nos visitas, quiero contarte cómo venimos o cómo llegamos hasta acá, ¿sí? Para los que nos visitan, hace más o menos 2 años y medio empezamos la iglesia acá en Villa María. Y cuando vinimos empezamos a estudiar de manera secuencial todas las historias del libro de los Hechos, una por una. Y bueno, estamos acá en el capítulo 11. Nos ha tomado más o menos estos 2 años y medio llegar hasta este punto, hasta el capítulo 11, y vamos a estar estudiando este texto. Y no me voy a cansar de repetir lo mismo todos los domingos. Este texto fue diseñado por la mente del que lo escribió, que fue Lucas, un médico del primer siglo, para poder comunicar una idea precisa y exacta, una fotografía bien definida de qué es lo que significa ser un cristiano, ¿sí? Lucas estaba viendo cómo el cristianismo estaba avanzando rápidamente en el mundo, en medio del mundo gentil. Y en la medida que el cristianismo avanzaba, también los desafíos estaban viniendo, los problemas estaban viniendo, los errores estaban viniendo. Y entonces Lucas ve la necesidad de brindar una fotografía clara a toda la comunidad cristiana de qué significa ser un cristiano, cómo se ve un cristiano, cómo actúa un cristiano, qué valora un cristiano, qué persigue un cristiano, qué atesora un cristiano, cómo se ve un cristiano en las pruebas, en las dificultades, cómo se ve un cristiano en la iglesia, cómo se ve un cristiano enfrentando la persecución. Y eso es lo que Lucas ha hecho a lo largo de todo este libro, brindar esa fotografía bien definida, para que tanto vos como yo la podamos ver y podamos perseguir esa fotografía y decir: yo quiero ser como esos cristianos, yo quiero parecerme lo que más pueda en vida a esa fotografía que Lucas está brindando en estas historias. El libro de los Hechos relata 30 años de historia, no todos los eventos en esos 30 años de historia, más bien es una selección de historias que él ha tomado para que pueda cumplir este propósito, brindarte una idea clara de lo que significa ser un cristiano. Y hoy vamos a estar en los versículos 19 al 26, ¿sí? Vamos a tratar de avanzar, 19 al 30, vamos a estar avanzando ahí. Y antes de arrancar, me gustaría decirte que esta es una nueva trama, ¿sí? Cada trama tiene escenas. Hemos visto diferentes escenas. La trama anterior ya terminó. Estamos frente a una nueva trama, una nueva historia, ¿sí? Hay nuevos personajes, hay nuevo escenario, hay nuevas circunstancias, están ocurriendo otras cosas. Ya salimos de la historia de Cornelio y de todo lo que estuvo alrededor de la vida de Cornelio y todos los sucesos alrededor de la conversión de Cornelio y este grupo de gentiles, para entrar en una nueva historia, ¿sí? Y me gustaría darte la estructura de esta nueva historia. Mira, en primer lugar podríamos designar que la introducción, o lo que llamaríamos el equilibrio de esta escena, se narra tan solo en el versículo 19. Inmediatamente después empieza el quiebre de la historia. Tenemos una conjunción ahí, ¿sí?, que trabaja al principio del versículo 20 y hace un quiebre de lo que viene diciendo. A esta sección le vamos a llamar la ruptura del equilibrio, y después del versículo 20, del 20 al 24. Después en el versículo 25 al 26 vemos que hay un intento de restitución de ese equilibrio, y finalmente del 27 al 30
vemos de nuevo la escena en su equilibrio, en su etapa equilibrada, ¿sí? Y esto es lo que vamos a ver a continuación, ¿sí? Es una historia que tiene las estructuras de una historia convencional del primer siglo. Y si ustedes me permiten ponerle un título a la predicación de hoy, el título de la predicación de hoy sería Perdiendo la vida para ganar el reino. Perdiendo la vida para ganar el reino. Y vamos a sumergirnos en este texto, ¿sí? Vamos a sumergirnos ahí. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía, y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. En aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Ágabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en el tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por manos de Bernabé y de Saulo. Oremos para comenzar. Padre del cielo, te damos gracias por la oportunidad de estar en este lugar, poder escuchar tu palabra, poder ser expuestos a ella. Trae convicción, trae claridad a nuestra mente. Ayúdanos a ser humildes para poder recibirla en nuestros corazones. Padre, y si tu palabra expone algo de nuestros corazones, ayúdanos a acudir al arrepentimiento, ayúdanos a acudir a la gracia, ayúdanos a reconocer nuestra falta, Señor, y deja que tu palabra renueve nuestro entendimiento, Señor, a cada momento, Padre. Que tu Espíritu traiga convicción a los corazones y abra, Señor, el entendimiento de todos nosotros para abrazar con fe cada una de estas verdades, Padre. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, vamos a arrancar ahí entonces, y en primer lugar vamos a ver que los esparcidos no se centraron en su bienestar, sino en la expansión del reino. Mira, los esparcidos no se centraron en su bienestar, sino en la expansión del reino. Mira lo que ocurre ahí. Arranca diciendo los que habían sido esparcidos. Ahí en el capítulo 8, no sé si te acuerdas, cuando pasamos por Hechos, capítulo 8, vimos que empezó una gran persecución sobre los cristianos. Pero fue interesante cuando pasamos por ese versículo, porque las palabras que Lucas escogió para hablar de la dispersión, o para expresar los cristianos fueron esparcidos, eran las palabras de un sembrador. ¿Te acordás? Que estuvimos hablando que el lenguaje que estaba utilizando Lucas en ese momento era un lenguaje agrónomo y hablaba del acto de la siembra. Era como que Dios había utilizado esta escena de persecución y había agarrado a todos los cristianos que estaban contentos, que estaban firmes, pero que al mismo tiempo estaban cómodos en Jerusalén, y los tomó como si un sembrador agarrara un puñado de semillas y las esparciera por un campo. Y esto es lo que estaba ocurriendo acá. Ahora, tenés que recordar que lo que está pasando acá no es que una cantidad menor de personas estaba siendo esparcida. Era una cantidad muy significativa, ¿no? ¿Te acordás que
hemos estudiado que muy probablemente para el año 40 después de Cristo, la iglesia, los cristianos en Jerusalén representaban casi el 10% de la población. Estamos hablando de una ciudad más o menos de unos 80.000 habitantes, estamos hablando de una cantidad importante de personas. Imagínate si el 10% de las personas de una ciudad desaparecieran de un momento a otro. Bueno, esto fue lo que pasó. Una gran cantidad de personas fueron tomadas como si fueran semillas y fueron desparramadas por medio de la persecución. Ahora, algo interesante del texto es que, cronológicamente hablando, pareciese que lo que está ocurriendo acá no está ocurriendo después de lo que Pedro estaba viviendo con Cornelio y los gentiles. Lucas te está mostrando de que claramente esto que se está narrando acá está pasando casi de manera simultánea. Y esto es algo sumamente llamativo. Claramente el Señor estaba mostrando que el límite para que la iglesia siguiera resguardada en sus propios prejuicios había terminado. El Señor iba a poner una presión muy grande en la iglesia para que la iglesia finalmente abrazara su voluntad. Ellos no tenían tiempo. Entonces, el hecho de que Dios haya mandado a Pedro a la casa de Cornelio y de manera simultánea, guarda, hijo. Muchas gracias. Casi. Que de manera simultánea estuviera ocurriendo esto, lo que indica era que claramente el Señor quería en su agenda que esto ocurriera en este momento. La iglesia no podía seguir resguardándose en sus prejuicios, tenían que salir de su lugar de comodidad y el Señor entendió que la mejor forma o la forma más sabia para poder llevar a cabo esto fue por medio de la persecución, por medio de la esparción. Y entonces lo que se produjo fue una diáspora. Esta palabra diáspora es una palabra que ya se ha utilizado en otros momentos de las Escrituras y se entiende ese concepto hasta el día de hoy. La diáspora judía, por ejemplo, es algo que se ha utilizado para hablar de los judíos saliendo de su tierra para buscar lugares más seguros. Como ustedes bien saben, en la historia del mundo antiguo, los judíos han sufrido muchas y múltiples diásporas. Cuando los griegos vinieron a la tierra de Palestina y la conquistaron, ahí sufrieron una gran diáspora. Los judíos que vivían en la tierra de Palestina salieron como también escapando de la guerra, escapando de la subyugación griega. De la misma manera pasó cuando los romanos vinieron. Cuando los romanos vinieron y empezaron a tomar la tierra de Palestina, también un gran número de judíos había sido esparcido por un montón de lugares. Vos podías encontrar judíos en Asia, en lo que sería hoy la mitad de Turquía, podías encontrar judíos en Roma, podías encontrar judíos en un montón de lugares que no eran precisamente la tierra de Israel. Porque la nación de Israel estaba acostumbrada a esto, a las diásporas. Si vos viajas más atrás en el tiempo, en el año 594, una gran diáspora se produjo cuando los babilonios vinieron y conquistaron la nación de Israel, la nación de Judá, y llevaron a los judíos fuera de sus lugares, fuera de sus casas, fuera de sus ambientes, ¿cierto? Y se produjo la diáspora. Ahora, podríamos decir que lo que pasó con los cristianos también estaba a la escala de una diáspora de ese nivel, y claramente sí. Esta persecución no tuvo una connotación menor a las otras diásporas que los judíos hubieron. Solamente que en este caso no fueron los judíos los que fueron esparcidos, sino fueron los cristianos los que fueron esparcidos. Ahora, fíjate lo que ocurre ahí, ¿no? Porque Lucas te está diciendo por las palabras que utiliza. Él, por ejemplo, utiliza ciertos adverbios que te dejan ver y te dejan percibir que esto está pasando casi al mismo tiempo de la conversión de los gentiles en Cesarea y la conversión de Cornelio. Pero te va a dar un elemento más y te va a decir la tribulación que llegó a ocurrir por causa de Esteban, ¿sí? Tenés que entender una cosa. Hasta este momento, o hasta antes de la muerte de Esteban, no se había matado ni un solo cristiano por ser cristiano. No se había matado ni un solo cristiano por ser cristiano. ¿Por qué razón? Si vos vas a Hechos, capítulo 4, versículo 21, te vas a dar cuenta de cuál era el clima político en aquel momento. Ellos entonces, dice ahí el capítulo 4, versículo 21, les amenazaron a quién, a Pedro y a Juan, que estaban en la cárcel, y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles, por causa del pueblo, por causa del pueblo. ¿Sabes por qué los liberaron?
a Pedro y a Juan cuando los encarcelaron? Porque los líderes de la nación de Israel, los saduceos, tenían miedo de cómo esto iba a poder repercutir en la nación. Los cristianos eran muchos, eran miles. ¿Y qué pasa si nosotros castigamos a los líderes de la iglesia cristiana? ¿Qué va a ocurrir? ¿Qué va a acontecer? Bueno, ellos tenían miedo porque eran una masa de gente sumamente grande. Pero cuando Saulo se animó a empujar y el Sanedrín se animó a llevar a Esteban a la muerte y mataron al primer cristiano, ¿sabes de qué se dieron cuenta los políticos de aquel momento? Los cristianos no van a reaccionar. Y cuando se dieron cuenta de eso, empezaron a hacer una persecución sistemática. Claro, ellos tenían mucho temor. Acordate que los saduceos tenían un convenio político con los romanos. Y lo que los romanos no querían eran revueltas, no querían conflictos sociales. Entonces la iglesia era potencialmente un gran problema social si era que los cristianos se sublevaban en contra de las autoridades. Pero los cristianos no hicieron eso. Ellos siguieron reconociendo el lugar de las autoridades y ante la persecución, en lugar de responder en sublevación o en rebeldía o en oposición, ¿sabes qué hicieron? Ellos optaron por dejar sus casas, ellos optaron por dejar su lugar, ellos optaron por salir familias enteras a lugares desconocidos. Muchos de ellos no eran de Jerusalén y seguramente volvieron a sus lugares originales. Acordate que muchos se habían quedado en Jerusalén desde la fiesta de las primicias por causa de la verdad, pero ahora claramente el Señor estaba diciendo, llegó el momento para que todos salgan de este entorno de protección. Llegó el momento para que todos salgan de este lugar seguro. ¿Por qué? Porque mi intención va más allá de Jerusalén. El Señor Jesucristo les había advertido y les había dicho y les había anticipado que ellos debían discipular a las naciones. Y ellos solamente estaban pensando en edificar y en construir y en afirmar la iglesia de Jerusalén. Entonces, claramente cuando mataron a Esteban, Esteban fue un momento clave. Porque cuando lo mataron a Esteban, los líderes se dieron cuenta, no van a responder. No van a responder, no se van a sublevar. No van a generar ninguna revuelta y entonces empezaron a labrar documentos judiciales y la empezaron a poner en manos de muchas personas y miles de personas murieron. Miles de personas fueron encarceladas y los pocos que no fueron muertos o no fueron encarcelados, ¿sabes qué hicieron? Tuvieron que salir de la ciudad de Jerusalén. A un punto tal que solamente los líderes de la iglesia y un pequeño puñado de creyentes se quedaron en Jerusalén. A ese punto. Ahora, la pregunta es, ¿qué van a hacer estos cristianos? ¿En qué se va a enfocar la vida de una persona que le ha pasado este tipo de cosas? Mira, quiero que por un segundo te pongas en los pies de estas personas. Seguime en la historia. Vos vas con tu familia como todos los años. Imagínate que vivís, no sé, en la isla de Chipre. Tomas un barco, subís a tu familia y vos estás esperando ese momento cuando llega la fiesta de las primicias, ahí en la primavera. Y de repente llegás a la tierra de Jerusalén con toda tu familia, con tus ofrendas para el templo como un judío. Y de repente aparece un hombre hablando y muchos hombres hablando en diferentes idiomas perceptibles. ¡Ey, ellos están hablando en chiprota! ¿Qué pasa acá? ¿Qué ocurre? Y empiezan y escuchan el evangelio. Y dicen, esto nunca lo había escuchado. El Mesías ha llegado, el Mesías ha venido, ha sido dado muerte. Y estos hombres lo conocen y lo están predicando, pero no solamente murió, también resucitó. Y entonces el padre de familia mira a su esposa, mira a sus hijos y les dice, no podemos volver a casa, tenemos que quedarnos acá. Acá está la verdad. Tenemos que quedarnos en Jerusalén, acá están las personas que están enseñando, son las personas que estuvieron con Cristo. Necesitamos ser expuestos ante su enseñanza. Y entonces cambiaron todo su sistema de vida y se quedaron ahí, en Jerusalén. Y entonces los niños pensaron, bueno, cambiamos de casa. Y la esposa pensaba, bueno, cambiamos de casa, cambiamos de ciudad, tenemos que volver al país de nuestros abuelos. Porque ahí está la verdad.
Y entonces empezaron a crecer y empezaron a ver cómo la iglesia crecía y cómo la iglesia se amaba y cómo en las necesidades físicas la iglesia se protegía mutuamente y cada vez llegaban más y más y más y más cristianos. Y de repente esta familia dice, yo quiero convertirme en un cristiano, sin duda alguna. Yo quiero ser cristiano, yo quiero creer en ese mensaje, yo quiero creer en el mensaje del Evangelio. Y entonces adoptaron y abrazaron ese mensaje. Y a partir de ese momento todo empezó a ir mal. A partir de ese momento todo empezó a ir para atrás. Y de repente fuimos a la iglesia y escuchamos que 2 de nuestros líderes fueron encarcelados. De repente de nuevo 2 de nuestros líderes fueron encarcelados. Y de repente uno de nuestros grandes hermanos amados, el que servía las mesas, un hombre que amaba la palabra, de repente es asesinado. Pero papá, nos quedamos acá por la verdad y ahora por culpa de esta verdad tenemos que volver a Chipre, tenemos que volver a nuestra casa huyendo, empezando de nuevo, de cero, con la amenaza de que nos pueden agarrar, nos pueden matar, nos pueden separar, te pueden encarcelar, papá. ¿Por qué creímos en esto? ¿Por qué creímos en estas verdades que ahora nos ponen en esta situación? Y entonces de repente, la tentación que un corazón podría llegar a sentir es, tengo que abandonar esta creencia, estoy perdiendo todo. Dejé todo para poder ganarla y ahora la estoy perdiendo toda. Ahora la estoy perdiendo absolutamente toda. Entonces, claramente lo que tenemos que pensar es, ¿qué es lo que va a ocupar la mente de estas personas que están viviendo en esta era convulsionada de cambios, yendo de un lugar a otro? Cambiando de lugar y ahora por causa de decir que están siguiendo las verdades de Cristo, están en amenaza de muerte. Entonces seguramente si somos sinceros y nos ponemos en sus zapatos, pensaríamos, bueno, ¿cómo podemos salir bien parados? ¿Cómo puedo proteger a mi familia? Tengo que irme a un lugar seguro. Pero no, eso no fue lo que esto les ocupó. Mira lo que dice el texto. Lo que dice el texto es que ellos, ¿qué hicieron? ¿Cómo respondieron a esto? Ellos predicaban la palabra, no hablando a nadie la palabra, sino a los judíos. Ahora vamos a estudiar un poco de esto. Pero ellos hablaban la palabra. Una de las cosas que me llama la atención es que Lucas va a describir a estos cristianos perseguidos, expatriados en la diáspora, en la inestabilidad misma, como personas con una sola preocupación, como personas que estaban ocupadas de un solo elemento. Eran personas que estaban persiguiendo una sola meta. Ya habían dejado todo y ahora habían perdido todo. Habían dejado todo y ahora habían vuelto a perder todo. ¿Y qué va a estar en sus mentes? ¿Qué es lo que va a ocupar sus mentes? Bueno, te voy a decir lo que va a ocupar sus mentes. Predicar la palabra. Predicar la palabra. Predicar la palabra. Cuando el sentido de autopreservación te diría, ocúpate de vos, pensá en vos, pensá en tus propias prioridades, pensá en tu propio bienestar. ¿Sabes qué es lo que les preocupaba a ellos? Poder predicar la palabra a más personas. Estaban tan seducidos, estaban tan cautivados por el mensaje del Evangelio, por la palabra de salvación, que ellos pensaban, no hay otra preocupación más digna para nuestras vidas que estar enfocados en la predicación de la palabra. Ahora, fíjate el alcance de esto, ¿no? Porque el alcance de esta predicación, Pablo te la muestra como de una manera progresiva. En primer lugar te menciona Fenicia. Fenicia era la costa mediterránea de la nación de Israel. Fenicia era donde estaban ubicados antiguamente los cananitas que vemos en el Antiguo Testamento. Y esta palabra Fenicia no es para designar una nación, sino es para designar una región. Y es esa región de la costa de Israel. Seguramente los cristianos, cuando tuvieron que salir de Jerusalén por la persecución, fueron a las costas, no había mucha distancia, fueron ahí. ¿Y qué hicieron? De ahí seguramente lo que hicieron, lo más natural era que muchos de ellos llegaran a Chipre. ¿Por qué a Chipre? Porque bueno, entre Chipre y la costa de Israel no hay una distancia larga, es una distancia corta, ¿sí?
Y además de eso, los fenicios tenían muchos arreglos comerciales con los chiprotas, de manera que habían embarcaciones que iban y venían todo el tiempo, continuamente. Y entonces esto se convirtió en un canal para llevar cristianos para este lugar. Pero además de eso, nos menciona un lugar, que es el lugar donde nos vamos a enfocar hoy, que es Antioquía. Y Lucas te va a contar los orígenes de la iglesia de Antioquía. Y yo quiero hacer un paréntesis acá con Antioquía, porque la iglesia de Antioquía tiene una importancia sin comparación para nosotros, en nuestro tiempo, en nuestros días. Entonces, ¿qué tiene que ver una iglesia que está en el norte de Siria conmigo? Bueno, tiene mucho que ver, y vas a ver por qué. La iglesia de Antioquía llegó a ser la segunda iglesia más importante después de la iglesia de Jerusalén. La iglesia de Antioquía fue la iglesia donde gran cantidad de gentiles y judíos pudieron convivir en primer lugar de manera clara en el mismo contexto de una misma iglesia, y esto es algo muy importante. Pero además de eso, la iglesia de Antioquía se convirtió en el centro de operaciones para la expansión del cristianismo. Ahora, la ciudad de Antioquía era un lugar que era considerado como un pozo moral. Era un lugar corrupto. Era una ciudad romana, era una ciudad sumamente importante, era una colonia romana. Todos los que nacían en esa ciudad eran considerados como si hubiesen nacido en Roma mismo y se les otorgaba naturalmente la ciudadanía romana porque era una colonia, era un lugar como Cesarea de Filipos. Ya hemos estudiado este concepto de las colonias. Pero moralmente era un lugar sumamente oscuro, un lugar donde es difícil imaginarse que una iglesia pueda levantarse, igual que Jerusalén. Jerusalén también era un lugar improbable, era el lugar donde el Señor había sido asesinado, donde los discípulos lo habían negado, era el lugar del fracaso, de la persecución, pero fue ahí donde el Señor en gran debilidad mostró, ¿cierto?, su poder, y ahora lo iba a hacer en este lugar y en Antioquía. Antioquía es importante no solamente porque es el primer lugar donde están conviviendo gentiles y judíos, sino además es importante por la siguiente razón. Estamos estudiando hermenéutica. Y ustedes saben que hay una tensión muy grande en el mundo reformado por cuál es la perspectiva que deberíamos tener, por ejemplo, acerca de los eventos futuros. Y hay muchos que piensan que los eventos futuros todo lo que tiene que ver con la profecía bíblica requiere un sistema de interpretación que sea simbólico, alegórico, y esa es la forma en la que se ha interpretado la profecía bíblica a lo largo de mucho tiempo. Y eso es lo que un gran sector del mundo reformado ha tratado de enseñar, ¿cierto? Entonces, cuando se piensan en construcciones como el dispensacionalismo, se piensa que no tiene relevancia histórica, o no tiene trascendencia histórica, o no tiene herencia histórica. Pero eso es mentira. ¿Sabes por qué? Porque la iglesia de Antioquía, en primer lugar, fue el lugar donde Pablo, el apóstol Pablo, más tiempo gastó. De todos los lugares donde él estuvo, fue el lugar donde más tiempo gastó ministrando. Y en la iglesia de Antioquía ocurrió algo muy emocionante. Ocurrió que ahí se forjó una escuela. Y esa escuela fue una escuela muy importante. Por más de 500 años esa escuela existió. Más de 500 años. Más de 500 años combatiendo y haciendo frente a muchas herejías. Mira, por ejemplo, cuando pensamos en la interpretación literal, histórico, gramatical, en la profecía bíblica, una de las cosas que la iglesia de Antioquía hizo fue combatir el avance galopante de la interpretación alegórica que estaba siendo enseñada por personajes como Orígenes desde Alejandría, que era una ciudad muy importante. Ellos además combatieron la interpretación dogmática de los textos, algo que trajo no solamente repercusiones durante la existencia de la escuela, sino también muchos siglos después. La labor, los escritos que hicieron fueron muy importantes. Entonces, cuando vos pensás en la interpretación histórica o literal gramatical, tenés que pensar, por ejemplo, que nosotros, esa interpretación, tenemos una herencia que viene de hace muchísimo tiempo. Viene desde esta iglesia, viene desde la iglesia de Antioquía. Mira, si vos, por ejemplo, pensás en los referentes de esta iglesia, podés pensar en el primer siglo un hombre que se llamó Julius Africanus, que confrontó y refutó a Orígenes.
sobre la autenticidad del libro apócrifo de Susana y Arístides, sobre las genealogías de Mateo y Lucas, eran gente que se oponía. Existieron en esta escuela hombres como Doroteo, ¿cierto?, que expuso la escritura y preparó, él fue uno de los grandes hombres que afirmó la escuela de Antioquía de Siria. Está haciendo acople, ¿no? Un poquito. También estaba Luciano en el 240. Él también luchó en contra de la interpretación alegórica y mística de la palabra. Diodoro en el 379 también escribió comentarios acerca de todo el Antiguo Testamento, los Evangelios, el libro de los Hechos. También en sus días él revocó la teoría de la alegoría y reivindicó la importancia del significado de los textos de las Escrituras. Teodoro también, Juan Crisóstomos, Teodoreto en el 386, 458. ¿Sabes una cosa? Cuando vos lees esto, yo sé que para vos son datos históricos, pero esto es algo que cuando yo lo leía pensaba en qué animante es escuchar esto. Pensar que hacer una labor fiel en una iglesia puede llegar a traer como repercusión o como resultado forjar un lugar donde se están formando hombres, donde se están defendiendo las verdades de Dios, donde se están refutando las herejías, donde se está exponiendo la falsedad del error y que esto trascienda en el tiempo en una iglesia. La realidad es que cuando vemos la historia de las iglesias, vemos que la vida de las iglesias son relativamente cortas. A lo sumo muchas de ellas duran 3 o 4 generaciones, manteniéndose en fidelidad. Pero esto fue una iglesia que se mantuvo fiel al Señor por mucho tiempo. Y entonces, ¿qué fue lo que hizo? ¿Cuáles fueron los primeros condimentos que hicieron que esta iglesia se forjase? ¿Qué fueron lo que hizo que el ADN de esta iglesia le hiciera una iglesia robusta, efectiva, que se expandía y que además de expandirse lo que hacía era afirmarse en las verdades de Dios? Bueno, número 1, aquellos pioneros de esta iglesia no estaban preocupados en su propio bienestar. Estaban preocupados en el reino de Dios. Cuando una iglesia tiene en su núcleo fundamental personas que están enfocadas no en ellos mismos, están preocupadas en la gloria de Dios, cuando el núcleo fundamental de una iglesia están centrados en el avance, en la propagación, en la fidelidad del ministerio al Señor, hay mucha esperanza para la proyección de esa iglesia. Pero si el fundamento o el núcleo más chico de una iglesia está compuesto por personas que lo único que están haciendo es pensar en sí mismas, pensar en su propio bienestar, pensar en sus propios intereses, pensar en sus propios vicios, pensar en sus propios entretenimientos, pensar en sus propios ídolos. Quiero decirte una cosa, no hay mucha expectativa de vida para una iglesia. Y frente a eso nosotros tenemos que preguntarnos, ¿qué es lo que queremos como iglesia? ¿Queremos ser una iglesia que en la generación próxima, cuando nuestros hijos estén a cargo de la iglesia, veamos una iglesia diluida, frágil, que no trasciende, que no defiende, que no refuta, que no se afirma? Hoy nos asombra la rapidez en cómo los movimientos avanzan, agazapándose y metiéndose en las iglesias con el error. Pensamos en el movimiento carismático avanzando y entrando de manera agazapante en las iglesias, en denominaciones que fueron fieles al Señor por siglos, como las iglesias bautistas. O el movimiento liberal que hoy está proponiendo ver las Escrituras de una manera donde la santidad de Dios se diluye. Ayer estaba estudiando acerca de hombres como Gary Collins, hombres que estuvieron promoviendo el integracionismo, el mezclar las filosofías que el mundo y el humanismo tiene para ofrecer con la teología bíblica. Eso no debe ser así. Pero para poder generar una iglesia con características que pueda distinguir el error, que puede refutar el error, que puede denunciar el error, se necesita de personas que no estén pensando en sus propios beneficios. Ellos estaban preocupados en predicar la palabra. Ellos estaban preocupados en predicar la palabra. Ahora,
Estas personas que no estaban pensando en sí, que estaban pensando en el reino de Dios, que estaban predicando el evangelio, que estaban enfocados en esto, ¿eran personas perfectas? Claramente no. Fíjate lo que dice inmediatamente después. ¿Qué hacían? Predicaban gran parte de ellos únicamente a los judíos. Únicamente a los judíos. Claramente acá Lucas te va a decir, estamos en una etapa transicional, estamos en un momento donde la mente del pueblo de Dios está cambiando. Y entonces, de manera simultánea, el Señor está obrando en el corazón de los creyentes para que ellos entiendan, no, mi intención no es ganar al pueblo judío, mi intención es discipular a las naciones. Pero ellos no lo estaban entendiendo y gran parte de los judíos que habían sido esparcidos estaban predicando solamente a los judíos. Entonces tenemos que decir que los esparcidos no se centraron en su bienestar, sino en la expansión del reino. En segundo lugar, los esparcidos no se ocuparon de sus prejuicios, sino de las oportunidades que Dios les iba presentando. No se ocuparon de sus prejuicios. Fíjate lo que dice el siguiente versículo. Pero habían algunos varones de Creta y de Cirene, quienes viniendo a Antioquía hablaban a los griegos o a los gentiles o a los helénicos, predicando el evangelio del Señor Jesús. Fíjate una cosa, acá comienza esto con una conjunción de contraste. Pero, ¿no? Acá hay un contraste, hay un pero. Había un grupo de personas que decidieron romper con ese prejuicio. Hubo un grupo de personas que empezaron a evaluar sus propios prejuicios. Ahora, fíjate quiénes eran estas personas. Eran personas que venían de la isla de Creta y también eran de Cirene. Para que tengas una idea dónde es Cirene, Cirene es lo que hoy actualmente sería Túnez, ¿sí? Túnez es el país africano del norte de África que está justo debajo de la bota de Italia, ¿sí? Entonces, habían personas que estaban movilizándose. Ahora, hay un detalle no menor, ¿no? Estábamos hablando de la geografía ahora. Lo que vos tenés que pensar es que entre Cirene y Antioquía habían 1.789 kilómetros lineales, ¿sí? De ahí hasta allá. O sea, lo que estaba pasando era que los cristianos se estaban movilizando. Estaban haciendo una gran movilización. Ellos entendieron, la persecución no es ocasional, es intencional. Dios ha traído esta situación. Pues si Dios puede llegar a traer la persecución, la amenaza, la muerte, el encarcelamiento. Sí, claramente sí. Eso es lo que nos dejó ver el libro de Hechos en el capítulo 8. Dios trajo la persecución. Dios la permitió. ¿Para qué? Para que la iglesia saliera al mundo a predicar. Ahora, Cirene están en el norte de África estos cristianos, predicando. No sabemos cuánto tiempo ocurrió, pero sí sabemos que en algún momento desde Jerusalén llegaron personas hasta Cirene predicando el evangelio. Ahora, estos hombres empezaron a movilizarse y empezaron a buscar todos los lugares donde posiblemente podrían haber judíos y empezaron a predicarles el evangelio. Ahora, fueron a este gran lugar, fueron a Antioquía, un lugar donde habían muchos judíos. ¿Y qué ocurrió? Estando en Antioquía, le estaban predicando a los judíos, pero seguramente lo que me imagino es que estas personas, mientras que estaban ahí viajando y vivían en esta ciudad, de repente empezaron a hablar el evangelio, y estas personas a las que les hablaban el evangelio de repente eran griegos y le decían, a ver, contame un poquito más de por qué estás acá, ¿no? Es como lo que le pasa a muchos de ustedes cuando están acá en Villa María, ¿no? Ah, vos sos de Buenos Aires, ¿y qué haces acá? Y no, yo vine porque, bueno, en realidad vinimos con un grupo de familias a fundar una iglesia, ¿no? Les ha pasado a muchos de ustedes, ¿no? Y la gente, ¿y por qué una iglesia? Y bueno, porque creemos que es importante tener una iglesia que tenga estas características. Bueno, yo me imagino que eso fue lo que le pasó a los judíos. Ellos estaban centrando en la predicación a los judíos, pero de repente venía un gentil y le predicaba, ¿de Cirene venís? ¿Por qué hiciste semejante viaje para venir acá? Bueno, sí, mira, en realidad yo soy judío y lo que me pasa es que yo escuché un mensaje que cambió mi vida en Jerusalén y viví en una iglesia allá. La iglesia es una congregación de personas que se reúnen en el nombre de Jesús para conocerle, para escucharle, para obedecerle. Y entonces en un momento vino una persecución y nosotros vimos esa persecución que venía de parte de Dios. Entonces salimos al mundo y empezamos a buscar todos los judíos, todos los de nuestra nación, para que escuchen este mensaje, porque eso es lo que Dios quiere. Y entonces por ahí un gentil le dijo, bueno, contame ese mensaje, yo quiero escucharlo. ¿Cuál es ese Dios del que vos estás
queriendo venir a predicarle a tus nacionales, a tus compatriotas. Y entonces ellos empezaban a hablarles del Evangelio y de repente los gentiles empezaron a responder, yo necesito este mensaje. Esto es lo que yo necesito. Esto es lo que mi alma está deseando. Esta es la sed de mi corazón. Por favor, predícamelo a mí. Entonces empezaron a reconocer, claro, esto no se trata solamente del pueblo judío. Hay gente, hay gentiles, hay gente en el mundo que está sedienta por este mensaje. Y entonces empezaron a predicarle a los gentiles. Uno se animó, dos se animaron, muchos se empezaron a animar. Y de repente estas personas empezaron a convertirse y empezaron a creer. Y no solamente, empezaron a obedecer. Y entonces es interesante porque mira cómo en el texto griego dice, viniendo a Antioquía hablaban. Viniendo a Antioquía hablaban. ¿Sabes lo que estaba pasando? Lo que pasaba era que en el transcurso que ellos estaban viajando, en el curso de viajar de Cirene a Antioquía o de Creta a Antioquía, les empezó a pasar esto. Hablaban con personas. Y mientras que iban caminando, iban predicando, iban hablando de lo que el Señor estaba haciendo. El evangelismo no es una actividad aislada en la vida de la iglesia, es el estilo de vida de un cristiano. Ustedes muchas veces llegan acá y algunas, pocas veces hacemos actividades cristianas. Pero un énfasis que queremos marcar es que el evangelismo, el acto de predicar el evangelio, el llamado, el mandato, la obligación de predicar el evangelio, no ocurre en el plano de una actividad aislada en la vida de la iglesia. Ocurre mientras que caminamos, mientras andamos. Y los cristianos entendieron esto, no era una actividad aislada, era la identidad, era parte de su llamado, era parte de lo que ellos debían hacer. Ahora imagínate, ¿no? Viajar semejante distancia para poder hablar del evangelio. En tercer lugar, los esparcidos no obraron en sus fuerzas, dependieron del poder de Dios. Mira lo que dice el versículo 21. Y estaba la mano del Señor con ellos. Y estaba la mano del Señor con ellos. Y gran número creyendo se volvían al Señor. Gran número creyendo se volvían al Señor. Sé que suena un poquito distinto como vos lo tenés ahí en la Biblia, pero tiene que ver con una cuestión de traducción. Ahora, fíjate lo que dice acá, ¿no? Hay algo que se pierde ahí en la traducción, no sé si aparece en la Reina Valera, pero hay una conjunción ahí, que es la conjunción griega kai, que para nosotros es el i, es un conector ahí, ¿no? Y lo que este conector hace es que vos no desprendas la idea de lo que viene ocurriendo. ¿Qué es lo que viene ocurriendo? Lo que viene ocurriendo es lo siguiente. Ellos predicaban y la mano de Dios estaba con ellos. Estas dos cosas iban a la vez. Charles Spurgeon dijo una vez una frase muy importante. En la obra de Dios tengo que trabajar como si todo dependiera de mí, pero debo orar como si todo dependiera de Dios. Y al final del término, todo depende de Dios. Te la repito, cuando vos haces la obra del ministerio, tenés que trabajar como si todo dependiese de ti, orar como si todo dependiese de Dios, y al final del término, todo depende de Dios. Esto es lo que estaba ocurriendo con estos cristianos. Ellos estaban actuando como si el avance del reino dependiera de ellos. Y sabes una cosa, en términos bíblicos, realmente es así. Dios va a salvar a las personas por un medio inamovible. No se puede cambiar, no se puede reemplazar. Dios es la fuente de la gracia transformadora. Dios es la fuente de la salvación. Pero Él quiere suministrar su gracia transformadora por medio de un medio. ¿Sabes cuál es ese medio? Vos. Sos vos. Y es como una fuente. Yo me lo imagino como una fuente como ese gran... se me olvidó el nombre de lo que ponemos arriba en el techo. ¿Cómo se llama lo que se llama? El tanque de agua, ¿no? Y de repente de ese tanque que está lleno de agua, baja varias cañerías. Y para que vos puedas tener agua, hay varias llaves, ¿no? Cada una de esas llaves son cada uno de ustedes. Y Dios está dispuesto a que si vos abrís la canilla salga agua.
Pero muchas veces la canilla está cerrada. ¿Por qué? Porque podría estar pensando, ¡ay, perdí mi casa! Me están persiguiendo, en cualquier momento me meten en la cárcel, y estás preocupado en cosas temporales, vanas, intrascendentes. Pero esos cristianos no estaban pensando en esto, y entonces ellos abrieron la canilla porque estaban pensando en otras cosas que eran relevantes, trascendentes. Y entonces cuando abrieron la canilla y empezaron a abrir la boca, ¿sabes qué ocurrió? La gracia salvadora de Dios salió por medio de ellos. Porque la pregunta es esto: ¿cómo van a oír si no hay quien les predique? ¿Cómo van a oír si no hay quien les predique? Esa fuente inagotable de salvación está dispuesta a suministrarse al hombre por medio de la predicación del Evangelio. ¿Te acordás? El ángel no le predicó a Cornelio. ¿Quién le predicó? Un hombre, un mendigo, diciéndole a otro mendigo dónde está la fuente de agua. Eso es lo que somos. Y entonces, ¿qué ocurrió cuando estas personas abrieron su boca? Dice que la mano de Dios estaba con ellos. Eso es una expresión llamativa. Lucas quiere dejar en claro que las circunstancias fueron interpretadas por los cristianos que emigraban de manera adecuada. Ellos predicaron a los griegos, a los gentiles, y se dieron cuenta de que este mensaje podía hallar lugar en el corazón de algunos de ellos. Esto les animó a predicarles el mismo mensaje que le predicaban a los judíos, a los gentiles, que posteriormente fue creído por ellos. Y esta actividad es descrita por Lucas como una obra que Dios estaba respaldando. ¿Sabes? El concepto de mano tiene que ver con poder. Siempre cuando se habla de la mano de Dios, en todos los textos de las Escrituras, siempre refieren al poder de Dios. ¿Sabes una cosa? Hay milagros asombrosos de Dios, como por ejemplo la creación. Cuando vos pensás en la creación, pues no puede haber semejante perfección, no puede haber semejante despliegue de energía. El sol irradiando a la distancia correcta para que la vida pueda tener lugar donde estamos. En el lugar donde estamos, en el universo caótico, estar en el mejor lugar para que la vida tenga lugar. La perfección, el milagro de la vida. Cuando vos estudias al ser humano, su complejidad, su alma, sus células, sus organismos, su corazón funcionando de manera autónoma, los pulmones procesando todo el oxígeno, suministrándolo a cada célula para que la vida tenga lugar. Entonces, eso es un milagro. Cuando tu esposa está embarazada y ves a ese niño crecer en la panza, ¿cierto? Y vos ves cómo la pancita se va hinchando y sentís las patadas y de repente sale un ser vivo que antes no existía y ahora existe. Ese es un milagro. Es un milagro. Dios es un Dios milagroso, Dios es un Dios poderoso. Su buena mano la podemos ver todo el tiempo. Pero no hay ningún milagro comparable con esto. Que enemigos de Dios, paganos, amadores de sí mismos, que por naturaleza son enemigos de Dios, que aborrecen a Dios, que le dan la espalda, que viven para sí mismos, de repente, simplemente por la predicación de otro hombre vano, su alma pueda ser totalmente transformada, su corazón pueda ser totalmente regenerado, que ese Dios que se aira en contra del pecador todos los días, de repente se reconcilie. No hay ningún milagro comparado con eso. Que la santidad de Dios se reconcilie con un pecador. No hay un milagro semejante. Entonces acá cuando los gentiles se estaban convirtiendo, no había duda alguna, era la mano de Dios la que estaba actuando. Esto es lo mismo que dijo Pablo en 1 de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 5. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como también sabéis cómo fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Cuando Pablo estaba haciendo la obra del ministerio, vos lo veías agotado, vos lo veías cansado, vos lo veías sin dormir, vos lo veías perseguido, vos lo veías económicamente apretado, vos veías un montón de dificultades, pero sabes una cosa, en medio de eso él predicó la palabra
Y cuando predicó la palabra pasó el milagro más grande que puede ocurrir en todo el universo. Los tesalonicenses se convirtieron. Los tesalonicenses se convirtieron. Y yo sé que quizás algunos de ustedes están viniendo acá por primera vez a la iglesia y están pensando, ¿por qué estás gastando tanto tiempo en hablar la palabra de Dios? ¿Sabes una cosa? ¿Por qué lo hacemos? Porque tenemos la profunda convicción que lo que va a cambiar nuestras almas, lo que va a cambiar nuestro corazón, lo que va a cambiar nuestros afectos, lo que va a cambiar nuestros valores, lo que va a renovar nuestro entendimiento, únicamente es la predicación de la palabra, porque Dios quiere mostrar su buena mano por medio de la predicación. Entonces un gran número de ellos se convirtió al Señor, se volvió al Señor. ¿Sabes? Es interesante la gramática de este texto porque dice, creyendo se volvieron al Señor. ¿Sabes una cosa? Hoy en nuestro tiempo hay personas que tienen la idea, hay personas que promulgan la idea que vos podés creer en Cristo para salvación. Hay mucha gente que le atrae la idea de que esta cruz pueda perdonar todos sus pecados, pero es una idea que no les atrae. Y la idea que no les atrae es el hecho de que su vida cambie. Cuando una persona ve esta cruz porque quiere la salvación, pero no ve esta cruz para que su vida cambie, entonces no está deseando realmente la cruz. Y entonces acá cuando voy a hablar de la conversión de estas personas, van a decir, ellos vieron la cruz, ellos vieron a Cristo, fue atractivo, pero además de eso se volvieron, se arrepintieron. Fíjate, cada vez que este término aparece en el libro de los Hechos, va de la mano, ¿no? Hechos 3:19. Por tanto, arrepentíos y convertíos. No puede ser un solo momento, es el patrón de vida, renovación, cambio, transformación. Para que sean borrados que vuestros pecados, mira lo que está diciendo ahí, para que sean borrados vuestros pecados. Sin conversión, sin cambio, sin transformación no hay salvación. Si vos querés a Cristo, pero seguir siendo la misma persona que siempre has sido, no puedes venir a Él. Simplemente no puedes venir a Él. Hechos 9:35, y todos los que habitaban en Lidia y en Sarón le vieron y se convirtieron al Señor. Transformación, cambio. Hechos 14:15, y diciendo, hombres, ¿por qué hacéis de estas cosas? Nosotros también somos hombres de la misma naturaleza que ustedes y les predicamos el Evangelio para que se vuelvan de estas cosas vanas a un Dios vivo. Transformación, cambio. No puedes seguir siendo la misma persona. ¿Qué hizo el cielo, la tierra y el mar y todos los que en ellos hay? Hechos 15:19. Por tanto, considero que no debemos inquietar a los gentiles a que se conviertan a Dios, o no debemos impedir de que se conviertan a Dios. Transformación, cambio. Hechos 26:18. Para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, del dominio de Satanás a Dios, para que reciban por la fe en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Hechos capítulo 26. Sino que anunciaba primeramente a los que estaban en Damasco y también a los de Jerusalén y luego a todos los de la provincia de Judea y también a los gentiles que se arrepintieran y se convirtieran a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento. Cada vez que vos ves esta palabra volverse o convertirse, que es la palabra que utiliza acá este versículo, siempre implica cambio. Siempre implica cambio. Si vos querés venir a Cristo, tenés que estar dispuesto a que Él cambie todo lo que hay en vos, para convertirte en alguien que vos eras y que ya tenés que dejar de ser. Y si vos no estás viendo cambios en tu vida, tenés que preguntarte, ¿realmente he ido a Cristo? ¿Realmente he creído en Cristo? Porque hay muchas personas que están diciendo, yo creo, pero sigo siendo el mismo. No puedes seguir siendo el mismo. Desde la perspectiva bíblica no puedes seguir siendo el mismo. La verdadera conversión implica cambio, y la buena mano de Dios y el poder de Dios se veían que estas personas estaban cambiando. Tenemos que terminar. Cuarto punto. En primer lugar, hablamos que los esparcidos no se centraron en su bienestar, sino en la expansión del reino. En segundo lugar, los esparcidos no se ocuparon de sus prejuicios, sino en las oportunidades de Dios, le hablaron a los gentiles. En tercer lugar, los esparcidos no obraron en sus fuerzas, dependieron del poder de Dios. Y en cuarto lugar, los esparcidos no eran independientes, fueron cuidados por otros cristianos maduros. Mira lo que ocurre acá. Esto es algo que a mí me emociona.
Entonces escucharon las palabras a los oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén acerca de ellos y enviaron a Bernabé a Antioquía. Mira lo que ocurre, ¿no? Porque aunque estos hombres estaban girando, imagínate, Jerusalén, Cirene, norte de África, Chipre y ahora Antioquía, están escuchando. Y los líderes de la iglesia saben que estas personas salieron de su iglesia. Y ahora la pregunta es, ¿qué vamos a hacer con ellos? Son nuestros. Y están haciendo esto. Habían ciertas cosas que les atemorizaban, y eso es verdad, y eso tenemos que afirmarlo. Hasta este momento no había ocurrido una predicación masiva a los gentiles, solamente la predicación de Cornelio y ese puñado de gentiles en su casa. Ahora que estamos hablando de predicación masiva a los gentiles, esto generaba un poco de temor. Y claramente lo que los apóstoles pensaban no era en frenar lo que ellos estaban haciendo, solamente cuidar lo que ellos estaban haciendo. Si esto viene de parte de Dios, lo vamos a patrocinar, pero si no viene de parte de Dios, tenemos que ser cuidadosos de cómo vamos a administrar esto. Y entonces ellos escucharon esto. Ahora es interesante, ¿no? Porque entre Antioquía y Jerusalén hay 500 kilómetros. En una era donde no hay telecomunicaciones, no hay WhatsApp, no hay Facebook, no hay noticias, no hay televisión, ni siquiera hay teléfonos. No hay clave, no hay código Morse, no hay nada. Y de repente las noticias están yendo y viniendo. ¿Sabes por qué? Porque habían cristianos que estaban movilizándose continuamente, interesados en el avance de la obra de Dios. Entonces los reportes llegaban. ¿Sabes qué? Mira, están predicándole a un gran número de gentiles en Antioquía. Y entonces ahí los líderes estaban ahí ante la duda. ¿Es esto lo que Dios quiere? Tenemos que ir y verlo, tenemos que corroborarlo, tenemos que verlo con nuestros ojos. Y si requiere instrucción o corrección, le vamos a dar, y si requiere aliento, vamos a darles todo el aliento. Pero necesitamos verlo, nos preocupan cómo están las personas que salieron de nuestra iglesia. Y van a buscar a un hombre. Y acá, entre toda la iglesia o entre todos los líderes de la iglesia, van a escoger un hombre que se llamaba Bernabé. Bueno, en realidad ese era su apodo, su nombre era José. Y esta es la cuarta mención que se hace de Bernabé en el libro de los Hechos. Sin duda alguna, cada vez que Lucas menciona a Bernabé, cada vez que Lucas lo menciona a Bernabé, lo menciona y lo asocia con la misericordia y la compasión. Por ejemplo, en el capítulo 4 se lo menciona a Bernabé como un hombre que había vendido todo lo que él tenía para darle de comer a la gente que estaba en necesidad adentro de la iglesia. En el capítulo 9, cuando todos tenían miedo de quién era Saulo de Tarso, si realmente Saulo se había convertido, si realmente Pablo era un cristiano verdadero o esto era una trama, esto era una tima para poder meterse en la iglesia y saber dónde estaban todos y finalmente matarlos. El que puso el cuello en la guillotina por la vida de Pablo, ¿sabes quién fue? Fue Bernabé. Y ahora el tema es, ¿quién de nosotros va a poder ir y poder corroborar si lo que está ocurriendo en Antioquía realmente tiene que ver con Dios? Bueno, necesitamos un hombre que tenga ciertas cualidades. Un hombre que sea responsable como para delegar tareas trascendentes. Un hombre reflexivo que pueda discernir la mano de Dios obrando. Un hombre resuelto como para sumergirse en un escenario nuevo y desafiante. ¿Sabes quién fue esa persona? Un hombre compasivo. ¿Sabes quiénes son los hombres más equipados para hacer la obra del ministerio? Hombres que están inundados de bondad. Hombres inundados de bondad. Estábamos estudiando con los hombres este libro del llamamiento peligroso y en uno de los puntos habla de que una persona puede ser teológicamente muy sagaz, pero espiritualmente muy inmaduro. Puede ser que una persona esté inundada del conocimiento bíblico y al mismo tiempo esté bañada de inmadurez. ¿Sabes una cosa? Bernabé era un hombre que claramente había perseverado en la doctrina, conocía la doctrina de Dios, sabía cómo defender la cristología, pero lo que lo capacitó frente al resto de los líderes de la iglesia, ¿sabes cuál que fue? Su compasión y su amor por los perdidos. Su disposición en negarse a él mismo para poder lograr el beneficio de otros.
Ya lo había demostrado, había perdido todo para poder darle de comer a los cristianos necesitados. Se había arriesgado, sabía que Saulo podía matarlo, ya lo había matado a Esteban. Y ahora estaba caminando de la mano con un hombre que era un asesino, había matado miles de personas, miles de creyentes, pero él dijo, yo estoy dispuesto a creerle, porque si este hombre realmente se convirtió, el impacto para el cristianismo va a ser significativo. Él no estaba pensando en su propio bienestar, él estaba pensando en el reino de Dios. Él amaba a las personas. Por eso Pablo dice que una persona calificada es una persona que está llena de bondad, de amor y de conocimiento. Y era evidente que en la vida de Bernabé brotaba esto. Entonces, esto es lo que generó. Un hombre responsable, un hombre reflexivo, un hombre resuelto, un hombre entrenado y un hombre equipado. Tenemos hombres entrenados acá en la iglesia, estamos entrenando hombres acá en la escuela de pastores. Pero ¿sabes una cosa? El hecho de que ellos sean entrenados por esa escuela no quiere decir que son maduros. El hecho de que yo haya sido entrenado no quiere decir que yo sea maduro. ¿Sabes cuál es la prueba de mi madurez? El amor que tengo por las personas. La bondad que tengo por las personas. No discrimino, no selecciono. Y entonces Bernabé puede ser invitado a Antioquía porque él no va a seleccionar. Él va a buscar lo que es mejor para otros. Ahora, es interesante porque este tipo de personas son las personas que son capaces de llegar a un lugar y poder reconocer la gracia de Dios. Mira lo que dice el versículo 23. Llegó y vio que la gracia de Dios. ¿Sabes? En un tiempo donde las personas piensan, bueno, a mí no me importa lo que los demás piensen de mí, estos cristianos que estaban en Antioquía vivían de una manera tal que era observable su conducta en el Evangelio. Y la forma de vivir de ellos proclamaba, predicaba, anunciaba a todos los que lo veían, la gracia de Dios está en la vida de esta persona. Bernabé pudo verlo y los cristianos pudieron mostrarlo. ¿Sabes una cosa? Si no somos llamados a mostrar, entonces ¿por qué razón el Señor Jesucristo diría que nosotros somos la luz del mundo? Porque el Señor Jesucristo oraría para que no nos quiten de medio del mundo, sino que vivamos en el mundo. ¿Sabes una cosa? Yo no te estoy impulsando a vivir una vida de apariencia. No es eso lo que quiero hacer. No quiero que ames la vanidad, ni que te preocupes por lo que los demás tienen, ni quiero estimular el temor a los hombres. Pero quiero decirte una cosa. Tienes que entender que Dios te llama a que vivas de una manera tal que la gracia de Dios se pueda ver en tu vida. Y entonces cuando Bernabé vino y observó, ¿sabes qué observó? La gracia de Dios en la vida de estos cristianos. John MacArthur dice que la gracia de Dios puede ser invisible, pero sus efectos se pueden ver con facilidad. Se pueden ver con facilidad. ¿Y qué va a hacer Bernabé? Bernabé les va a animar a algo. Tienen que hacer programas, tienen que comprar un edificio, tienen que hacer que esta iglesia crezca grandemente. Eso es lo que diría un predicador animista de nuestro tiempo, ¿no? Pero Bernabé les va a decir algo completamente, totalmente diferente. Sean fieles. Sean fieles. Aunque nadie los escuche, aunque nadie los ame, aunque nadie los atesore, aunque nadie los siga, aunque nadie impacte, sean fieles. Hoy te digo una cosa, tenemos grandes dificultades para poder amar la fidelidad. Somos prontos para desanimarnos, somos prontos para bajar los brazos. Estamos pensando cómo lo que hago va a tener una repercusión en otra persona, cómo los otros me van a ver, cómo los demás van a valorarme, cómo mi influencia se va a extender. No, seamos fieles. Amar la fidelidad es obligar a tu corazón a que tu mente únicamente esté preocupada en pensar en esto. ¿Qué piensa Dios de mí? ¿Qué quiere Dios de mí? ¿Estoy logrando lo que Dios está esperando de mí? La fidelidad es lo que el Señor espera de nosotros. Y la fidelidad fue lo que le pidió este hombre sabio, compasivo, entrenado, criterioso a este grupo de cristianos.
¿Saben una cosa? Ustedes son cristianos verdaderos. Ahora la consigna es ser fieles. Es ser fieles. Terminemos acá y para terminar, la semana que viene vamos a seguir, ya se nos ha hecho un poco la hora, pero vamos a ver algunas implicaciones para terminar. Número 1, los cristianos somos llamados a tener el reino de Dios como la prioridad máxima. Los cristianos somos llamados a renunciar a nuestros propios prejuicios y preferencias para corroborar la voluntad de Dios. Los cristianos somos llamados a confiar en el poder de Dios mientras hacemos las obras que Él nos ha llamado a hacer. En cuarto lugar, los obreros aprobados son los que evidentemente están sirviendo con la verdad para el beneficio eterno de otros. La misericordia, la bondad, la compasión genera cualidades necesarias para ser efectivo en el ministerio. El llamado de los ministros de Dios es a fortalecer a la iglesia a ser fiel, no obtener resultados. La fidelidad es indispensable, es requerida, es necesaria para glorificar al Señor. Y las próximas implicaciones las vamos a estar estudiando el domingo que viene.